Hola, muy buenos días a todos, muy buenas tardes, depende de la hora en la que nos estemos conectando. Muchísimas gracias, antes que nada, a la invitación del doctor Maldonado para poder participar un poquito con ustedes, para hablar de un tema que es realmente importante, hablar de la reanimación cardiopulmonar, y de reanimación se ha hablado muchísimo. Tenemos 50 años hablando de reanimación, pero vamos a dar este enfoque relacionado con la salud pública y algunos otros puntos, por lo que llamamos esta plática la reanimación más allá de los algoritmos. Y pues vamos a platicar un poco de esta situación. Entonces, me presento, soy el doctor Noé Arellano. Hice especialidad en medicina de urgencias, medicina de reanimación y después salud pública y un poquito de comunicación humana, advanced trainer, coaching, programación neurolingüística y un poquito de cosas. Empezamos con esta frase de Cantinflas que dice: estamos viviendo un momento histórico en el que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. Vamos a empezar por ahí, sin más explicación, a hablar de esto, hablar de la reanimación. Entonces, yo siempre digo que esa de tómame una foto como casual, como si no me diera cuenta, ya no es nota nueva. Este es 2004, Hospital General de Balbuena, cuando yo era R4 de esto. Y esta frase que utilizábamos en ese tiempo: no busques que te enseñen, no busques enseñar, solo busca tu verdad y que le sirva al que está a tu lado, al que camina junto a ti. El crédito de este pensamiento es el doctor Eric Pérez Villarreal, que es maestro mío hasta la fecha. Esto es Entre el humanismo y la ciencia, que es el nombre de unas jornadas que organizó en su hospital, Clínica 196, en el Estado de México. Y vamos a empezar a platicar. Me gusta mucho esta imagen de esta asociación española, HUSI, que es Humanizando los Cuidados Intensivos. Y ahora que hablemos de reanimación, vamos a ver si en la reanimación nos acercamos a estos puntos principales. Dice UCI, unidad de cuidados intensivos, pero puede decir servicio de urgencias o puede decir hospital, eh, en el que veamos si se cumplimos estos 8 puntos. Ser un lugar de puertas abiertas, es decir, de mensajes claros, de no mostrar claramente al usuario lo que estamos haciendo, y esto vamos a platicar un poquito más. Comunicación efectiva, procurar el bienestar del paciente, la presencia y participación de los familiares como corresponsabilidad de la atención de este paciente, cuidados al personal de salud, prevención, manejo y seguimiento del síndrome post-reanimación, en este caso, infraestructura humanizada y cuidados al final de la vida. Son 8 puntos. Vamos a ver un recorrido, cómo lo hacemos en nuestros hospitales y si nos está funcionando de manera adecuada. Durante muchos años platicamos de ciencia, muchos años hablamos de que el edema de la mitocondria y la lesión celular en el caso del paro cardiorrespiratorio, que es una disminución de el oxígeno y la glucosa a la célula, que hace todo esto que vemos aquí. Falla directa de las bombas iónicas con entrada masiva de sodio, calcio, producción de radicales libres, lesión mitocondrial, entrada de receptores N-metildiaspartato, AMPA, kainato, etcétera, lesión celular por prostaglandinas, leucotrienos, todo lo que nos apasionaba hablar de la ciencia. Y a partir del 2000, más o menos en esa época, nació la famosa medicina basada en evidencias, que significa que lo que nosotros hacíamos, porque era así de, en el turno de la mañana se hace así, porque la escuela de este maestro lo hace así, y el de la tarde lo hace de tal o cual manera, y a veces en el expediente poníamos, es que esto se hace así porque tiene más, lo hemos hecho por más tiempo, etcétera. Entonces la medicina basada en evidencia vino a ser ese árbitro que dice cuál es el peso de la evidencia más grande para tomar decisiones. Entonces,
Partimos de ahí, pero hoy en día nos hemos dado cuenta que además de la evidencia tenemos que hablar de factores de bioética, humanismo y, ¿por qué no?, factores económico-administrativos. Esto es importante también hablar de esta parte porque ah, eso se nos olvida, que en los hospitales, en un mundo ideal, debemos tener todos los insumos, debemos de tener todo lo que necesitamos, pero también es nuestra responsabilidad el cuidado de estos, especialmente en reanimación. Esta imagen me gusta, es una imagen de un tripié y cuando hablamos del quehacer médico decimos que está parado sobre tres pilares fundamentales, como las tres patas del banco. Uno es la capacidad técnica. Casi todos los que nos dedicamos a la medicina presumimos mucho la capacidad técnica, es decir, decimos, soy muy bueno para hacer diagnóstico, soy bueno para hablar, para comunicar resultados, soy muy bueno para operar, para intubar, etcétera, etcétera. La capacidad técnica creo que es una de las cosas que más presumimos, especialmente en el área hospitalaria. Pero hay otros dos pilares que debemos tomar en cuenta. Uno, la seguridad del paciente. Hoy en día debemos estar plenamente comprometidos a que todo lo que hacemos dentro de los hospitales tiene que ser de la manera en que sea más beneficiosa, especialmente para el paciente, y que vayamos al error cero o al mejor sistema de seguridad. Y la tercera pata de esto es el famoso trato digno. De tal manera que yo le digo a alguien cuando presume mucho de capacidad técnica, le digo, felicidades, eres el 33% del profesional de la salud que estás destinado a ser. Entonces, por ahí partimos. El día de hoy, hablando de administración hospitalaria, tenemos que estar en contacto con todas estas cosas. Tenemos que tener estrategias de seguridad del paciente a través de realización de la cultura de la seguridad, enseñanza, formación, investigación, prácticas seguras, sistemas de información y notificación. Y propiamente cuando hablamos del proceso de calidad, propiamente encontramos que se trata de un proceso que tiene que ver con esto. Cuando hablamos de reanimación, nadie tiene duda que si un paciente está en paro cardiorrespiratorio debemos actuar de manera inmediata. Nadie tiene duda que el aplicación de un famoso código azul tiene que ser automático y sin pensar, siempre y cuando lo que vayamos a hacer sea lo mejor para el paciente y que y que así lo podamos documentar. Y para esto entran factores como la ética utilitarista, la bioética, que desafortunadamente por la duración y el tamaño de la práctica no vamos a poder um, entrar a profundidad, pero esto sería básicamente lo que tendríamos que ir viendo. Pero como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Hablemos primero de Peter Safar y Vladimir Negovsky. Un poquito de irnos un poquito hacia atrás de la historia. Si alguien recuerda cómo era la reanimación antes de los 60s, la reanimación era reanimación a cielo abierto, es decir, lo único que había descrito es que alguien abriera el tórax del paciente a través de la línea intercostal, metiera sus manos y empezara a darle bombeo al corazón con una compresión bimanual. Esto evidentemente solo podría hacerse en un hospital y eso, ahí se requería una capacidad técnica muy específica para poder dar reanimación. Hay películas muy viejas, incluso hay una eh, mexicana que habla de esto, de que la reanimación era así. Imaginemos hoy cuántas veces podríamos hacer reanimación en el hospital, en el área de urgencias, o más aún, cuántas veces podríamos hacer esto en la calle. Sacar un cuchillo, abrirle el tórax al paciente, meter las manos y empezar a darle compresión bimanual. Realmente no habría muchas reanimaciones. Sin embargo, Peter Safar y Negopsy se dieron, bueno, más bien, Peter Safar
por un lado, en los Estados Unidos, y Vladimir Negovsky en la antigua Unión Soviética, empezaron a compartir información en la época más difícil de la Guerra Fría, empezaron a compartir información con la idea de crear mejor sistema de seguridad. Me gustó esta frase que dice: el trabajo de Safar y Negovsky demuestra que los flujos de información y la construcción colectiva del conocimiento deben estar por encima de las fronteras políticas. La reanimación por compresión externa se empezó a popularizar a través de los estudios que demostraban que la sobrevida era igual o mayor sin necesidad de abrir el tórax. Eso es evidencia científica. Y eso obviamente hizo que la reanimación se popularizara y se generalizara en el mundo. Es decir, ahora cualquier persona podría hacer reanimación, no representaba ni una responsabilidad excesiva para el personal de la salud, ni un riesgo excesivo para el paciente. Simplemente es comprimir y a partir de ahí se crea toda la metodología de la Asociación Americana del Corazón y de los diferentes consensos en el mundo para crear la reanimación. Esta es una fotografía de octubre de 1975 en el primer Congreso Mundial de Reanimación en el que se sentaron las bases. Aquí está Peter Safar, Jude, Sol, algunos habrán visto su apellido en los desfibriladores, Laerdal en los maniquís, y mucha gente que en este tiempo empezó a sentar las bases de lo que es la reanimación moderna, creando a través de la Asociación Americana del Corazón las famosas cadenas de sobrevida. Hoy en día hablamos de la cadena de sobrevida como algo bastante sencillo de entender. Es decir, nosotros en los hospitales partimos de aquí. El paciente llega aquí al hospital a una sala en el que ya se le dio desfibrilación temprana, compresiones tempranas, alguien activó el sistema de emergencias y hubo un reconocimiento de los síntomas tempranos para llegar a la fase de recuperación. Esta cadena implica toda la parte de reanimación, cada una de las partes sumadas que hacen que un paciente sobreviva. Es decir, no sirve de nada llevar al paciente a un hospital después de 20 minutos de paro cardiorrespiratorio sin haberle hecho nada de lo anterior. Entonces, es una cadena y como toda cadena, la fortaleza de esa cadena se mide en su eslabón más débil. Entonces, nosotros estamos en los hospitales, pero yo les digo siempre a través de un algoritmo básico que diga, por cada persona capacitada en un hospital que sabe o es experto en el manejo de la reanimación, tiene que haber 10 personas que sepan hacer desfibrilación de acceso, desfibrilación automática externa en la calle. Y por cada persona tiene que haber 10 personas que sepan dar RCP, de tal manera que por cada persona en el hospital tiene que haber 10 personas que sepan desfibrilar, 100 personas que sepan dar RCP básico, 1000 personas que sepan activar el sistema de respuesta inmediata, incluidos nuestros familiares cercanos, y 10,000 personas que sepan hablar de reconocimiento temprano y que estemos enfocados en la prevención de esto. Entonces, esta es la cadena de sobrevida. ¿Por qué es importante? Porque lo que vamos a hablar ahorita, a pesar de los avances recientes de la reanimación, aproximadamente el 40% de los adultos recibe RCP iniciado por personas sin experiencia médica. Es decir, en algunos países del mundo ya y menos de un 12% se utiliza un DEA. Si decimos que 40% sí tiene una RCP adecuada, estamos también diciendo que 60% de la población que sufre un paro cardiorrespiratorio no recibe esto. Es decir, hace falta mucho crecer la cadena de sobrevida en la casa, en los espacios públicos, en los restaurantes, en los hoteles. Es decir, tenemos que ir hablando de una reanimación generalizada a través de diferentes canales de comunicación. La Asociación Americana del Corazón hace consensos en el que reúne expertos para manejo de esto. Bueno, este es un consenso latinoamericano,
Lima, Perú, 2019, en el que un servidor hace esta propuesta, es decir, que la reanimación del siglo XXI debe estar dictada por personas que estén menos dispuestas a seguir algoritmos, pero más dispuestas a crearlos. Creo que este es uno de los puntos claves de la reanimación y pues como sabemos, existen ahora guías de práctica clínica específicas. En la de el 2018 tuvimos la fortuna de ser invitados a la creación de esta guía. En la última actualización hubo otras personas trabajando en esto, pero la intención principal de esta plática es poder empatar si lo que estamos haciendo, porque hoy en día debemos estar en el entendido de que toda persona que está en un hospital y ve una persona que no tiene pulso o que no está ventilando, puede empezar un código e iniciar a dar compresiones torácicas y organizar un equipo de código azul. Eso lo debemos dar por hecho. Si no estamos haciendo esto en los hospitales, entonces estamos entre 30 y 40 años tarde, pero suponiendo que en los hospitales ya estén implementados los sistemas de código azul, también debemos tomar en cuenta que en algunas ocasiones no debemos iniciar un código y en realidad un ejemplo de proactividad y de calidad en los hospitales debería ser el número de códigos que implementan de manera adecuada, pero el número de códigos que evitan. Este es el punto fundamental, porque como ya dijimos al principio, en los países desarrollados se estima que entre el 3 y el 6% de cada 1000 pacientes sufren un paro cardíaco y menos del 20% de estos sobreviven en la salida del hospital. De tal manera que iniciamos códigos porque sabemos iniciarlos, pero la cosa es que eh, cuando empezamos un código, tenemos que tomar en cuenta si de verdad vamos a tener eh, un, un adecuado, si el paciente es un paciente recuperable, es decir, un paciente que vamos a poder ofrecerle nuevamente una recuperación, al menos al nivel que lo tenía antes del paro cardiorrespiratorio. ¿Qué estoy diciendo? No estoy diciendo que neguemos la reanimación, sino por el contrario. Hay personas que tienen enfermedades terminales, que firman órdenes de no reanimación, que eh, no hemos platicado sobre el tema con ellos, pero que de alguna manera dicen, la verdad es que el día que yo caiga en paro cardiorrespiratorio me gustaría que me dejaran tranquilo. ¿Por qué en los hospitales no hacemos esto? Porque a veces no platicamos con ellos, porque a veces no sabemos, o a lo mejor en un turno, en el turno matutino, platicaron con el paciente y con los familiares, pero llega el del turno nocturno y le dicen, doctor, el paciente de la cama 120 está en paro. Y entonces él va, checa que no tiene pulso, inicia un código. Y entonces, ¿por qué? Pues porque a veces no tenemos la información completa de esto. Eso por un lado. Y por el otro, eh, hoy sabemos, hay un curso de la Asociación Mexicana para la Formación de Equipos de Respuesta Temprana, liderada por el doctor Elguea, que dice que deberíamos de hacer cada vez menos reanimación. ¿Por qué? Porque el 90% de las personas que caen en paro cardiorrespiratorio nos han avisado entre 4 y 12 horas antes de caer en paro que se van a complicar. Es decir, hay signos tempranos para hablar de equipos de respuesta temprana y que evitemos esa reanimación. Una persona que cae en paro, pongamos un ejemplo, por hipovolemia, empieza a estar taquicárdica 12 horas antes de caer en paro respiratorio e hipotensa, es decir, choque estadio 3, alrededor de 4 horas antes. Entonces, esos son los signos tempranos que nos evitarían un paro cardiorrespiratorio si hacemos las intervenciones adecuadas. Entonces, de eso trata esta plática, de ir creando esa conciencia, porque los costos en reanimación son cada vez más elevados. Se estimó que el costo económico generado era de 9.400 millones de dólares y además cada paciente reanimado con éxito generó un costo adicional de 17.700 dólares. Este es un estudio realizado en los Estados Unidos, de tal manera que decimos que la medicina, todo el mundo sabemos que los, las necesidades son infinitas, pero los recursos son finitos.
Esta es una realidad. Entonces, cuando decimos que podemos ampliar la reanimación, hacerla de manera universal, tenemos que echar un ojo a lo que está sucediendo en Europa. En Europa está circulando ahorita en internet una foto de paramédicos en el metro de París haciendo una reanimación con membrana extracorpórea, con ECMO. Entonces, decimos, para que tengamos el acceso de que cada paciente o los pacientes indicados en paro cardiorrespiratorio puedan tener una membrana extracorpórea, estamos hablando de miles y millones de dólares. Entonces, eh, abogando a que en medicina actuamos en relación costo-beneficio, tenemos que eficientar incluso la reanimación. Existen muchos estudios de costo-efectividad, costo-utilidad del manejo de la reanimación. Entonces, existen esquemas variados en la famosa pirámide de la atención en el que podemos, entre más temprano actuemos, vamos a actuar sobre una cantidad mayor de personas con un mayor impacto. Esto es eh, el asunto. Entonces, al final preguntamos, ¿estamos hablando de medicina de urgencias o estamos hablando de salud pública? Yo creo que no se puede separar las cosas. Todos ustedes sabrán o conocerán este esquema, los niveles de maduración de la cultura de seguridad, en el que en el nivel más bajo, el nivel patológico implica que el hospital no tiene ninguna cultura de seguridad, no está preocupada por eso, pero cuando algo sucede, cuando hay una muerte, cuando hay alguna situación muy específica, se empieza a manejar de manera reactiva. Es que fulano tuvo la culpa, es que deberíamos de hacer, es que no tenemos un esquema, etcétera. Y el nivel más alto es el nivel generador que dice la organización busca activamente información para determinar el grado de seguridad. Entre esos dos extremos existe el nivel reactivo, calculador, proactivo y al final generador. A mí se me ocurrió empatar esa imagen con la imagen de la historia natural de la enfermedad y los niveles de Level y Clark para la historia natural de la enfermedad. Aquí tenemos el horizonte clínico y nosotros sabemos que si tomamos la enfermedad entre más temprano, acá a través de la medicina preventiva, previniendo que no exista el accidente, que no exista la aparición de la enfermedad infecciosa, de la enfermedad crónico-degenerativa. Si nosotros actuamos aquí, nuestro éxito va a ser mucho mayor que si actuamos en cada uno de estos escalones. Entonces, si actuamos, si entramos la acción médica en cualquiera de los escalones, es bueno, pero sabemos que es mucho más, 10 veces más efectivo si actuamos en el punto anterior. Es decir, por cada peso que pongamos en uno de los escalones, se multiplica por 10 si nos fuéramos al escalón anterior. Entonces, si me llega un paciente en grado de incapacidad, digo, híjole, hubiera venido cuando empezó la enfermedad. Si me llega un paciente ya con la enfermedad definida, le digo, híjole, hubiera venido cuando estábamos en nivel de signos y síntomas. Este es el punto principal. Esto es lo que debemos tomar en cuenta. Entonces, ¿en qué se parecen estas dos imágenes? No mucho, pero ¿qué tal que volteamos esta imagen y entonces sí, vemos que el nivel generador de los hospitales sí está actuando en la prevención de las enfermedades, mientras que el nivel patológico siempre va a andar en los niveles de invalidez y muerte. Esto es básicamente lo que tenemos que tomar en cuenta para hablar de hospitales, porque cuando hablamos de salud pública, tenemos que pensar como en un paciente. Un paciente eh, llegas y ves este monitor. Entonces aquí te da las curvas, trazos electrocardiográficos, capnografía, frecuencia respiratoria y todos estos parámetros que te indican cómo está el paciente. Todavía sin ver al paciente tienes una idea muy clara si estás revisando todos esos parámetros. Y más aún si te vas a las memorias para ver cómo se estuvo comportando las tendencias en esa parte. Bueno, en la salud pública sucede lo mismo, pero este monitor lo llamamos canal endémico, en el que estamos viendo cómo se están comportando las enfermedades
Este canal endémico es muy utilizado para las enfermedades infecciosas, pero se puede utilizar en cualquier enfermedad, en el trauma, en la prevención de accidentes, en cualquier de las... Y ese es nuestro monitor como, como trabajadores de la salud de qué está sucediendo en nuestro hospital, en nuestra jurisdicción, en nuestra comunidad, y esto nos puede ayudar mucho. Entonces, como les decía, esta es la referencia de el escrito del doctor Alejandro Elguea, en el que dice, aquí está la referencia abajo, en el que dice que un gran porcentaje de código azul no debería ser realizado. Uno, porque puede ser prevenido a través de formación de equipos de respuesta rápida, y otro, porque hay pacientes que deberíamos de estar enterados que ya no deberíamos iniciar una reanimación porque lo sacamos del paro cardiorrespiratorio y lo llevamos otros 5 o 6 días a estar conectado a un ventilador cuando sabemos que no hay un futuro neurológico. Entonces, deberíamos de estar enfocando más nuestras energías y nuestros recursos a esto, a la prevención en las escuelas, en los lugares públicos, a la prevención de ampliar la cadena de supervivencia para que funcione de manera adecuada y estar un paso adelante. Ahora con la pandemia se puso de moda la clasificación de NEWS, y esto nos ayuda a poder ver cuando un paciente es potencialmente complicable. Bueno, perfectamente útil para cualquier paciente que esté hospitalizado y que podemos ir siempre un paso adelante. Los beneficios de la reanimación tienen que ver con no solo son los beneficios en la sobrevida del paciente, que ya por sí mismo es la esencia de lo que estamos haciendo, pero también son factores de crecimiento y desarrollo poblacional. Esta imagen la tomé de Quarry Banks en Manchester, en el que estaba por allá en un congreso, y en medio del campo, del campo inglés, me encontré una caseta con un desfibrilador. Dije, híjole, hacia allá tenemos que ir. Así, esa tiene que ser la aspiración. Y después, en ese mismo viaje, tuve la oportunidad de ir a Roma y me tomé una fotografía con este camión que tenía esta imagen que dice Moving Saving Life en inglés y abajo dice seguridad en movimiento en italiano. Y entonces hablé con el chofer de este camión, que afortunadamente habla español, platicé con él y dije, ¿qué tan rentable es tener un desfibrilador y personal capacitado arriba? Y me decía, es que yo transporto jubilados y esta, esta reanimación, yo transporto jubilados y el costo de la reanimación, el, el costo principal de tener mi equipo de reanimación, el desfibrilador y todo lo demás, lo paga el usuario. Le digo, en vez de cobrarle 7 euros que es lo que cobran, por ejemplo, por un tour como este, yo les cobro 11 euros, pero digo, pero tienes esto. Entonces, obviamente yo también preferiría ir en un tour que tenga personal capacitado y este desfibrilador a bordo. Esto, algunos congresos, algunas conferencias mundiales, incluso es una de las preguntas. ¿Qué tal el desarrollo de la medicina? Ah, pues tenemos ambulancia y tienen desfibrilador y tienen acceso a desfibrilación de acceso pública rápido, y eso a veces hace la diferencia entre escoger una u otra sede. Entonces, no solo es el salvar vidas, es desarrollo. Porque hoy en día, si estamos en el siglo XXI, ya podemos hacer uso de los teléfonos inteligentes, podemos hacer uso eh, el, de las redes sociales, LinkedIn, Facebook, todo esto, para poder reclutar no solo personal voluntario para la reanimación, pero también cómo ir desarrollando unas mejores redes. Y esto nos da lo que se llama amalgama generacional, es decir,
personas que son expertas en el manejo de la reanimación durante mucho tiempo, unidas a personas que son expertas en el uso de la tecnología, y esto tiene que ver con diferentes generaciones para crear un mundo mejor. Para aspirar a esto, a que desde un teléfono celular actúes un dron ambulancia que trae un desfibrilador que puede utilizarse para un paciente. Este es el futuro y reanimación en equipo, sistemas, signos de alarma temprana, equipos de respuesta rápida, sistemas de equipos médicos de emergencia, etcétera. Entonces, esto antes parecía una utopía, pero recordemos la inauguración del último mundial en el que están aquí los principales líderes de la FIFA entregando una maleta con un equipo de primeros auxilios que incluye un desfibrilador. Y entonces, esto era impensable años atrás, ¿no? Cuando hablábamos de hay que tener un desfibrilador, decían, no es necesario, son deportistas, son jóvenes, están en la cancha jugando porque están entrenados. Sin embargo, las muertes súbitas en los eh, partidos, no solo de fútbol, sino de todos los deportes, han generado esa conciencia de decir, esto es importante. Ahora solo hay que transportar todo eso al resto de la población, porque este desfibrilador le puede dar servicio a los 22 jugadores, a los 40 cuerpo técnico que está ahí, a todo el personal. Pero arriba en las gradas hay 30, 40, 60 mil personas. Entonces, ¿cuántos desfibriladores como estos deberíamos de tener para poder garantizar el acceso de un paciente que en una tribuna pudiera tener un paro cardiorrespiratorio? Y sin hablar del equipo eh, del personal de salud que debería estar entrenado. Entonces, obviamente no puede haber un médico por cada 1,000 asistentes a un partido de fútbol, pero sí puede haber policía, vigilantes, servidores del área o incluso el mismo personal que está asistiendo al partido que podría incrementar esta cadena de sobrevida. Entonces, recordemos este último evento en la UEFA, en su edición anterior, que la revista Marca dice ya tenemos campeones de la Eurocopa, los médicos. ¿Por qué? Recordemos el evento de este jugador que fue desfibrilado y sacado eh, consciente del área. Este es, siempre lo menciono así, uno de los primeros ejercicios en México de atención de acceso público. No puedo decir que ni es el único, ni es una idea original, pero sí es el primer trabajo documentado de lo que es la experiencia en la implementación de desfibrilación de acceso público. Por eso lo llamo los pioneros. Y diga quien diga que fue el que tuvo esta idea, la verdad es que el hombre que tuvo esta idea fue Sergio García Gutiérrez, es instructor de ACLS, que es o era representante de una firma de desfibriladores y que nos hizo la propuesta en una plática de café después de un curso de ACLS de poder eh, crear la implementación a través de una donación de equipos de desfibrilación para San Miguel de Allende y con el compromiso municipal de ampliar la capacitación, la cual se dio a personal de policía, bomberos, Cruz Roja y otras áreas, de tal manera que los primeros 10 desfibriladores distribuidos en el centro de la ciudad podían ser accesados por cualquier persona que pasa siempre y cuando fuera para la utilización del paciente. Y entonces cuando accedo al desfibrilador se prende una alarma para que alguien me siga para ayudarme en la reanimación. Entonces les platico de este personaje, no de que se parece muchísimo, pero es de los pioneros y es crédito a quien lo merece, porque luego siempre hay más personas colgándose de las ideas originales. Pero yo digo que la medicina de urgencias, recordemos que la medicina empezó así, es decir, en el siglo pasado la medicina era así. Un paciente
yendo a la casa del paciente con un maletín en el que aquí tenía los aditamentos necesarios para hacer diagnóstico, necesarios a su época y para poder hacer una prescripción. Eso cambió con el nacimiento de la medicina de emergencias en los 60 en los Estados Unidos y en los 80 en México y Latinoamérica, y que acercó a las salas de urgencias, todo a la sala de choque, que no existían antes de esto, todos los aditamentos necesarios para garantizar la mejoría del paciente. La creación de los hospitales hizo que en un solo lugar pudiéramos tener gabinete, laboratorio, radiografía, quirófano, etcétera. Entonces, la sala de choque es una extensión de esto. Y veamos aquí una sala de choque. Bueno, a partir de los 80 se empezó a profesionalizar esto para hacer salas de reanimación más eficientes, más rápidas, con unos mejores resultados que pueden ser incluso medidos, pero yo decía, la nueva etapa, la tercera etapa de la medicina de urgencias tiene que ver con un modelo de atención que también voltea a ver los cuidados paliativos, porque es cierto que cada día hay más pacientes con enfermedades crónico-degenerativas o terminales que de todas maneras nos llegan a la sala de choque. Y nuestra función no tiene que ser, ¿para qué lo traes si ya sabe que no hay un futuro de sobrevida a su paciente? Nuestra postura no debe ser esa. Nuestra postura es, si lo trae, es porque tiene dudas, es porque no supo qué hacer, es porque lo está viendo sufrir, es porque, etcétera. Entonces, creo que todo profesional de la salud debe estar involucrado en el modelo de atención de cuidados paliativos para poder orientar al paciente, orientar al familiar en la extensión hospitalaria, es decir, darle una adecuada orientación y plática para el paciente para que no se sienta preocupado de que su paciente está teniendo un deterioro cada vez mayor, que sepa si lo ha platicado, si todos están de acuerdo. Yo siempre lo digo en primera persona. Yo si tengo una enfermedad terminal preferiría morir en mi cama, rodeado de mis familiares, que en una terapia intensiva, rodeado sin ninguno de mis familiares y con una extensión de un montón de cosas que no me van a dar ni un solo día más de vida, pero sí me van a prolongar una agonía. Entonces, creo que es parte de lo que tendremos que ir haciendo en los hospitales. Tenemos que ir ampliando nuestra visión y nuestra conciencia de eso para evitar la futilidad terapéutica cuya definición es la aplicación desaconsejada porque es clínicamente ineficaz, no mejora el pronóstico, los síntomas o las enfermedades intercurrentes o porque previsiblemente produce perjuicios personales, familiares, económicos o sociales desproporcionados al beneficio esperado. Entonces, creo que no requiere más explicación. Hablar también de obstinación terapéutica, que es la necesidad de actuar siempre y no obtener un mal resultado. Es decir, todos hemos escuchado a mí en mi guardia no se me muere nadie. Yo digo, pues solo que seas un ángel o seas Dios, porque los pacientes se mueren y no podemos evitarlo. Podemos darles nuestra mejor opción y podemos eh, salvar vidas de pacientes que son recuperables y que son salvables, pero no somos ángeles y no podemos garantizar que ningún paciente se nos muera como a veces presumimos o pregonamos. Las salas de urgencias se parecen a esto, son salas que están llenas de pacientes en las que en cualquier momento, por estar atendiendo a 5, no puedes atender a otro que se complica y algunas áreas o autoridades administrativas dicen eso, hemos decidido eh, culparte o darte responsabilidad por todos los huevos que se están cayendo. Entonces, yo siempre digo que estar en la sala de urgencias es como caminar sobre la cuerda floja. ¿Es riesgoso? Sí, pero si sabes, si estás entrenado a caminar en la cuerda floja y si estás concentrado, probablemente te va a ir bien, pero cualquier descuido hace que un paciente fallezca, que produzcas un error médico, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que
se deben eficientar los sistemas de salud en las áreas de urgencias. ¿Cuán dispuestos estamos a hacer la diferencia? Y este artículo me encanta hablar de él, porque hay varias pláticas en las que platico de la famosa reanimación presenciada, y este artículo del doctor Juan Francisco García Regalado, en el que evalúa la opinión del personal médico y paramédico en cuanto a lo que es reanimación presenciada. Desde los 80, la Asociación Americana del Corazón recomienda que cuando hay una reanimación, un familiar pueda estar presente, siempre y cuando exista un protocolo para que el familiar no intervenga en la atención de la reanimación y no se generen riesgos ni para el paciente ni para el personal de salud. Entonces, existe un protocolo para ello, pero no vamos a hablar de la técnica de reanimación presenciada, sino de los alcances. Cuando el doctor en ese artículo pregunta qué tan dispuestos estamos a permitir que un familiar esté con nosotros, encuentra que mucha gente dice, no, de ninguna manera, es nuestra sala de choque, es nuestra área de seguridad y no debe haber familiares ahí. Y hay otras personas que dicen, ¿por qué no? Si no estamos haciendo nada malo, si alguien quiere estar ahí, puede estar en la sala de reanimación y darse cuenta de lo que está pasando. Y de paso, a abatir las dos primeras causas de queja en los servicios de urgencias. Es, no le hicieron nada a mi familiar y no me dieron información. Cuando uno permite que el paciente, que el familiar esté ahí en la reanimación, el familiar no puede decir que no le hicieron nada porque está viendo a 4, 6 o 8 personas alrededor de su familiar haciendo actividades intensas con él y tampoco requiere ninguna información adicional porque está viendo lo que sucede. Estadísticamente, un gran porcentaje de las personas que está viendo una reanimación presencial dice, ya vi lo que tenía que ver, doctor, yo me espero en la sala de urgencias. Y eso es muy diferente a decir, deje al paciente ahí y salir a los 20 minutos a decir, familiar del paciente fulano de tal ya falleció. Entonces, esto es una de las cosas que debemos tomar en cuenta y que nos ayuda a humanizar la reanimación. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la reanimación va más allá de dar compresiones torácicas. La reanimación va hasta un punto en el que incluso la manera en que como médicos reanimamos tiene que ver con la forma en la que vemos la vida. Yo veo médicos que están viendo pacientes terminales con órdenes de no reanimación y que siguen reanimando profusamente y sudando. Y yo en mis adentros digo, este médico tiene mucho miedo a la muerte. Ujú. Y veo otros médicos que dicen, si yo estuviera en ese lugar, ya suspendería las actividades de reanimación. Y yo, este médico tiene menos miedo o ha conceptualizado más su propia vida. Entonces, esta frase es mía, digo, nuestra manera de reanimar tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros mismos vemos la vida. ¿Por qué? Porque la medicina de urgencias está siempre entre la vida y la muerte. Este es el logotipo de la especialidad en donde yo me formé, el Hospital General de Balbuena, y es el famoso espejo de agua. Mi profesor titular lo explica mejor, pero dice que es Quetzalcóatl mirando hacia el inframundo y hacia la vida, de tal manera que el urgenciólogo está ahí, a veces en la frontera entre la vida y la muerte, pero es muy importante que sepamos que de cualquier manera debemos tratar de preservar la vida, pero también respetar cuando la muerte llega y es inminente porque jamás la vamos a poder evitar en esencia. Es decir, sí podemos salvar vidas, pero no podemos evitar que las personas que van a morir mueran. Y entonces, me gusta mucho esto, o sea, soy uno de los fans del doctor Rafael Olivera Figueroa, que además de ser un gran médico, un gran escritor, también era aficionado de la lucha libre y creador de muchos personajes. Él tiene este libro, se llama Eutanasia, Piedad o Crimen, y que es recomendable porque es un buen ensayo de lo que es la eutanasia o de lo que es la visión de la vida y la muerte
que si uno lo lee hoy dice: "Oye, este tiene conceptos muy al día". La cosa es que lo escribió hace 40 años, entonces vale la pena echarle un ojo. Y creo que todo profesional de la salud debería echarle un ojo a la trayectoria del doctor Rui Pérez Tamayo, que fue un gran clínico, un gran investigador, editor de libros. Ahí tenemos su... creo que es quien muchos médicos nos gustaría tomar ese ejemplo de ser muy científico y después empezar a hablar de cuestiones mucho más trascendentes, aparte de, las, de la ciencia, y terminar hablando de bioética, de humanismo y de otras cosas que todos los médicos deberíamos tener una parte de nosotros. Ahí está el ejemplo y bueno, pues ahí la llevamos. Recomendable El Urgenciólogo y Esto está la madre, COVID, la última puerta, del doctor Francisco García Regalado y de un servidor y que están pues ahí en ese camino. A veces la luz que nosotros proyectamos depende mucho de el punto de vista de nosotros, y vemos una imagen aquí de papel que está proyectando tres obras de arte distintas. Eso es lo que debemos buscar en las áreas de reanimación. Y bueno, me gusta mucho esta frase de la película de Saúl, que es: si te vas a dedicar a la medicina de urgencias, trata de vivir lo mejor que puedas, trata de poder hacer que lo que hagas sea bueno para el paciente y que te genere el que realmente estés viviendo. Recordemos que Blue dice: ¿qué es lo que vas a hacer con tu vida? Y dice: la verdad no sé, pero sí sé que voy a vivir cada minuto de ella. Entonces, esta también es mía. Quiero vivir de tal manera que el día que deba despedirme sea con una sonrisa porque no me quedan pendientes por realizar. Ese sería como una utopía, pero es algo que creo que todos quisiéramos hacer. Entonces, con esto termino con una frase de mi paisano, Pedro Vargas, que decía: muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Entonces, terminamos esta charla y mando un fuerte abrazo al Hospital Regional de Acámbaro y pues quedo a sus órdenes. Por ahí el doctor Maldonado tiene mis redes para cualquier duda, aclaración, comentario. Muchísimas gracias y bueno, damos por terminada esta sesión.